Caliente, candente, lo que ocurrió esta semana y lo que ocurre en esta Argentina impredecible respecto a la Argentina. Como es habitual, los días miércoles, de manera muy gentil, el contador público nacional, Marcos Lucero, de Finanzas San Luis, nos da también su columna de opinión respecto a lo que está sucediendo en la República Argentina, ¿no? Sabemos que hoy el dólar termina retrocediendo 20 pesos, después de haber llegado prácticamente a los 500 pesos, terminó la economía, el gobierno nacional interviniendo en el Banco Central. Bueno, vamos a empezar a desarrollar y a tratar de entender de manera sencilla a través de Marcos Lucero lo que está sucediendo en el país y lo que puede llegar a suceder. Marcos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Emiliano te saluda. Hola Emiliano, buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Muy bien, aquí estamos. Bueno, qué semanita, ¿no? Ha sido una semana bastante complicada, con sobre todo novedades en temas de, yo diría, expectativas, porque lo que vemos reflejado en el precio del dólar son las expectativas, es la desconfianza de la gente, es la incertidumbre que está primando por estos días en nuestra economía, tanto en la parte específica económica como también en la parte política, y eso repercute mucho en los valores económicos, ¿no? Y es por eso que hemos tenido estos saltos bastante abruptos en el dólar en el día de ayer, que llegó casi a los 500 pesos, es decir, superó la barrera de los 500 pesos, aunque cerró a 4.95, y hoy bajó y cerró a 4.74, pero sabemos que la semana pasada cerró a 4.50, y bueno, y veníamos de una escalada muy fuerte del precio del dólar. Bueno, ¿cómo analizás esta estrategia del gobierno finalmente de intervenir en el Banco Central? Bueno, es una estrategia que utilizó el gobierno anterior también y por el cual se fueron muchos dólares de las reservas en nuestro país. Y actualmente el Banco Central está interviniendo en el mercado, pero no tiene reservas. Las reservas son muy magras y si lo sigue haciendo nos vamos a quedar completamente sin reservas. Y además en estos momentos al hacer eso está incumpliendo los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, por lo cual compromete ese pedido de waiver que se está solicitando ahora, el pedido de disculpa, de dispensa, de no poder cumplir con las metas que fueron pactadas oficialmente, y también se compromete en la llegada de nuevos fondos a futuro, digamos que nos puedan habilitar mayores fondos para poder recomponer un poco las reservas y para hacer frente a esta situación que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? O sea, que esto, ya teniendo antecedentes, puede tener un efecto efímero. Puede tener un efecto efímero por los antecedentes que nosotros tenemos del gobierno anterior, y también con respecto a que estamos en un año electoral. Sí. Recordemos que en las PASO del 2019 el tipo de cambio subió un 50%, ¿sí? Subió muchísimo, claro, después de las PASO. Entonces, es algo que, digamos, que sucede cuando tenemos esa incertidumbre. Pasó en ese momento de 43 a 60 pesos. Nosotros ahora lo vemos en perspectiva y nos parece poco, pero en ese momento pasar de 43 a 60 era muchísimo. Y entonces tenemos una cotización que venía estancada con respecto a los índices de inflación. Recordemos que la inflación de marzo fue del 7,7, la más alta desde abril del 2002, es hace 20 años, 21 años que la inflación no era tan alta a nivel mensual. Y eso entonces pone más presión a la incertidumbre de la gente y presión al precio del dólar, ¿no? Los inversores, los empresarios pymes y aún los ahorristas comunes, las personas de a pie, quieren cubrirse, saben que en un año electoral se producen estos vaivenes de la cotización del dólar. Todos salen a correr a comprar la divisa norteamericana, que por otro lado, con una mano en el corazón, tenemos que reconocer que el dólar a nivel mundial no es una buena reserva de valor. Está perdiendo frente al yuan, está perdiendo frente al euro, está perdiendo frente a sí mismo, porque Estados Unidos tiene una inflación muy alta este año, entonces no es reserva de valor el dólar, pero comparado
nuestro peso y estamos acostumbrados a ello, es que recurrimos a la divisa norteamericana para tratar de proteger nuestros ahorros. Entonces, lo hacemos nosotros a nivel familiar, a nivel personal, lo hacen las pymes y lo hacen todos en el mercado. Uno solo, por más grande que sea, no puede, o poco, o un grupo, por ejemplo, porque por ahí se habla de conspiración, que un pequeño grupo está tratando de operar en el mercado para hacer subir el precio. Un pequeño grupo no mueve la aguja, pero si vamos todos juntos a comprar dólares, eso es lo que sucede con el tipo de cambio, se va incrementando. Bueno, ya empezamos a ver en la consecuencia, en lo cotidiano, después de esta inestabilidad del dólar de esta semana, donde hay supermercados mayoristas que pusieron un límite de compra en productos. En algunos lugares, hoy me decían, en Merlo temprano no cargaban combustible. ¿Crees que esto se va a replicar o con esta intervención deberían empezar a normalizarse, por más que pudiera ser o no una medida efímera? Debería normalizarse. Todos se asustan y nadie quiere perder, digamos. Claro. Hoy hablamos con un colega tuyo sobre el tema de la especulación. Con el amigo Oscar Flores, a quien le mando un abrazo. Con Oscar Flores, sí, hablamos con Oscar Flores de Radio Universidad con el tema de especulación, y todos especulamos. Especular es tratar de salvarse de este problema de la inflación que nos come nuestros salarios, ¿no? Entonces no es algo peyorativo especular, es algo, digamos, una estrategia defensiva que tienen las empresas y que tienen las familias. Fue un gran susto que tuvimos el día de ayer y que hemos tenido en los últimos días. Por eso es que, sobre todo aquellos que tienen precios que pueden depender de importaciones, y aún cuando no fuera así, porque el incremento del precio del dólar después se traslada a precios generales, entonces los que tienen un poquito de stock dicen, mira, si yo vendo esta mercadería que tengo y de la semana que viene me sale reponerla más caro que lo vendí ahora, estoy perdiendo dinero. Además, todos los costos fijos que tengo en el local, ¿no? Y los empleados, el alquiler, lo que fuere. Entonces, por ahí es que se retrae un poco la demanda. La oferta, perdón. Lo mismo sucede en los supermercados, en los mayoristas, como decís vos, que te restringen por ahí la cantidad de productos que puedas llevar, porque es la estrategia que hace la gente común. La gente común dice, si mi dinero no va a valer mucho el mes que viene, bueno, me estoqueo con productos no perecederos para tratar de por lo menos ganarle un poco esta escalada de los precios, ¿no? Bueno, la gente se quiere desprender de los pesos cuando hay mucha inflación. Por eso es que se va el dólar, por eso es que sube el precio del dólar. Yo le decía hoy a Oscar, no es que esté subiendo el precio del dólar, está bajando el precio del peso. La gente no quiere pesos y baja su precio. ¿Por qué en el mundo, tiene que ver con la emoción cuando vemos que en el mundo, más allá de lo que dice el presidente, los contextos de guerras y demás, pero la realidad es que los precios bajan a nivel internacional y acá suben? ¿Tiene que ver con la emoción o justamente con esa adicción que tenemos los argentinos al dólar? Pero ¿cuál es para vos el ABC de esta inflación que hoy nos termina asfixiando a todos los argentinos? Como vos decís, en el mundo están subiendo los precios también. Sí. ¿Eso debería ser problema para nosotros? No, al contrario, porque nosotros le exportamos, claro, commodities al mundo, exportamos soja, exportamos maíz, exportamos trigo, exportamos un montón de productos. El precio, por ejemplo, de la tierra está subiendo. Bueno, acá hay dos factores. Primero, el tema es que si bien sube el precio de los commodities, nosotros venimos de una sequía, entonces por más que suban los precios y tenemos poca cantidad para ofrecer, ahí es un problema. Entonces es un problema real, de la sequía, que no hay tanta producción y entonces eso restringe, digamos, el ingreso de divisas a nuestro país. Al haber menos divisas, al haber menos cantidad de un bien, sube su precio. Al haber menos dólares, sube su precio. Pero no solamente esa ecuación, la ecuación, la cotización del dólar es cantidad de pesos por dólar, es decir, cuántos pesos te doy por cada dólar. Entonces tenemos que ver el numerador y el denominador. Si decimos, bueno, hay menos divisas, el denominador es chiquito, la cotización va a ser más alta. Pero también si el numerador es más grande, la cotización va a ser más alta. ¿Por qué? Porque hay más pesos. Entonces hay más pesos circulando en la economía.
hay muchos pesos circulando en la economía. El gobierno, sobre todo, como lo comentábamos la semana pasada, tiene una de deuda en pesos muy importante, en la que tiene que atender, porque además los intereses están pactados, ajustados por inflación, y como comentábamos la semana pasada, los intereses que suponen la deuda en pesos es más alto que lo que el gobierno paga por jubilación. Y para poder hacer frente a esos intereses, el gobierno tiene que emitir. Entonces, al estar emitiendo, estás incrementando el numerador también. Bien. Entonces, en esa ecuación, pesos dividido dólares, primero, en el denominador tenés menos dólares y en el numerador tenés más pesos. Es obvio que el valor de cotización va a saltar. Estaba un poco contenida por las intervenciones del Estado, del Banco Central, comprando y vendiendo dólares, pero el mercado, ¿qué está viendo? El mercado está viendo que el Banco Central se está quedando sin reservas, en cualquier momento no va a poder intervenir más, entonces el dólar se va a disparar. Por eso es que las expectativas juegan acá en contra, le juegan en contra del gobierno, y la gente sale desesperada a buscar dólares, ¿no? Se decide que los arbolitos y en las cuevas en Buenos Aires seguían operando, pero solamente compraban, no te vendían dólares, ¿no? Entonces, claro, eso es un problema, ¿no? Bueno, de hecho, uno de los problemas también, ¿no? Con las cuevas, digo, hay problemas que realmente se profundizaron después de lo que fue esta semana. Nosotros recién decimos que el dueño de una cueva quedó descalzado también por la baja después del dólar de hoy y se terminó fugando a Uruguay. Ah, mira. Y digamos, en el mercado financiero... Digo, terminaron acordando operaciones S500 y después no podían pagar eso. Exacto. El mercado financiero, a diferencia de la economía real, en el mercado financiero normalmente unos ganan los que pierden otros. Claro. ¿Sí? Es un juego de suma cero. Ahora, si pones ese dinero en lugar de en el mercado financiero, lo metes en el mercado real, pones un emprendimiento, te pones una radio como vos, haces el emprendimiento, sí, buscas la franquicia, buscas los periodistas, los programas, las publicidades, etcétera, invertís tu capital ahí, pues eso se reproduce y va ganando, digamos, más dinero. Sí. En cambio, y eso agrega valor a la economía. En cambio, el sistema financiero per se es, digamos, un juego de suma cero. Los intereses que pago yo a vos son los que vos ganás, es lo que yo pierdo. Claro. El tipo de cambio, las diferencias entre el tipo de cambio comprador y vendedor, entre el tipo de cambio blue, digamos, lo que uno gana y el otro pierde, ¿me entendés? En ese caso, en ese sentido, el sistema financiero, digamos, sucede ello. Ahora, si vos me decís que vos vas a invertir dinero en la compra de una acción de una empresa nueva, sí, que va a invertir capital y que va a desarrollar un nuevo emprendimiento, que va a llevar un nuevo producto, un nuevo servicio al mercado, bueno, ahí no estás invirtiendo financieramente, pero para un producto o un servicio de la economía real. Los beneficios que va a dar eso, le va a ganar al que le prestaste dinero y también a vos mismo también. Entonces ahí sí hay multiplicación de la riqueza. En cambio, en el mercado financiero típico se denomina el mercado secundario. El mercado primario es cuando vos pones el dinero para crear una empresa. El mercado secundario es cuando ya se van pasando los papeles de mano en mano. Bien. En el mercado secundario es un juego de suma cero. Es interesante porque con Marcos aprendemos también, más allá, digo, de hablar de la economía argentina. Y te voy a tirar un ítems para el próximo miércoles, ¿no? Porque de hecho es noticia a nivel internacional y que tiene que ver con el Bitcoin, que ha tenido una subida estruendosa y una caída estrepitosa también. Una de las características de esto, por lo que uno entiende, es lo volátil que es. Pero prácticamente a modo de introducción, para el próximo miércoles, si es que no sucede nada raro en la Argentina, te pregunto, ¿cuál es tu concepto sobre el Bitcoin? No, realmente, mira, yo tuve la oportunidad, gracias a la Universidad Nacional de San Luis, de entrevistar a un premio Nobel de Economía del 2017, Richard Thaler. Está en la página de YouTube de la Universidad Nacional de él decía, mira, las criptomonedas, las criptodivisas, dice, si tenés más de 40 años, ya no es un
una inversión para vos. Bien. Tenés que ser una persona joven, que tenga pocas responsabilidades, que tenga algún sobrante de dinero, pero sí, como vos decís, veníamos con una cotización cerca de los $20.000 por Bitcoin, saltó fuertemente a los $60.000, cayó a los 35, sí. Volvió a subir a los 62, cayó hasta los 17 y en estos momentos, ¿sí? Bien. Segundo, que al ser, digamos, tiene mucha rentabilidad porque es muy volátil, es decir, hay un principio básico en la economía que dice a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Vos, por ejemplo, ¿pondrías todo tu dinero en Bitcoin? Yo no lo pondría. No. Podrías poner una partecita. Como a ver qué pasa, ¿no? Para ver si te va bien, pero también pondrías tu dinero en otros activos un poquito más conservadores. Lo más conservador, lo que la gente normalmente utiliza, es el plazo fijo del dólar, porque sobre todo tiene mucha información sobre eso. Estamos hablando ahora del dólar, porque sale todos los días en los diarios, en la tele, en la radio, la cotización del dólar. Y de los plazos fijos también, ahora parece que el gobierno va a hacer un nuevo incremento en las tasas de interés, tratando de que la gente se vaya a los plazos fijos para que no se vaya el dólar, pero tenemos mucha información. Sobre Bitcoin no hay mucha información, sobre todo en el común de la gente. Bien. Entre los jóvenes puede haber un poco más de información, y por eso es que son los que más animan este tipo de activos que son netamente especulativos, que van mucho a obtener grandes rentabilidades, pero con un riesgo bastante alto. Vos podés, por ejemplo, si en el 2016 vos comprabas Bitcoin, qué sé yo, y bueno, lo estabas pagando o lo pagabas a 4.000 pesos en 2017, 2018, lo pagabas a $4.000 el Bitcoin, cuando ahora vale 28.000, entonces a lo mejor con $3.000, $4.000, $5.000 de esa época, en estos momentos te compras un departamento, ¿no? Claro, exactamente. Pero si entraste cuando estaba en 70 y ahora está en 28, perdiste todo tu capital. Entonces, es muy riesgoso. Podés ganar mucho dinero, pero podés perder mucho dinero. Por eso es que yo no lo recomiendo, sobre todo para inversores conservadores, que somos nosotros, la mayoría de los argentinos, y sobre todo pasando a los 40, somos un poco más conservadores. Por ahí lo podrías poner en tu cartera de inversión un 5, un 10% como mucho, como para diversificar también, pero no más que eso, de acuerdo al perfil de riesgo del inversor. Pero para los jóvenes puede estar. Clarísimo. Marcos, querido, hasta el miércoles que viene, muchas gracias, como siempre, por hacer fácil por ahí lo difícil cuando hablamos de la economía, más allá de los tecnicismos y demás. La claridad en los conceptos nos sirve mucho, y de lo que, sobre todo por lo que pasa en este país. Muchas gracias. Un gusto, Emiliano, y lo invitamos a los oyentes a seguirnos en finanzasanluis.com.ar y en todas las redes sociales, donde ahí publicamos todas las novedades. Muy bien. El contador público nacional Marcos Lucero de Finanzas San Luis, hablando de la economía y de lo que ha sucedido esta semana con el dólar, que hoy, después de la intervención del gobierno nacional, llegó a 4.72 después de haber tocado los 500 en la jornada de ayer. En San Luis, escuchás Radio Rivadavia en FM 90.3. Desde nuestros estudios centrales en Colón 733, segundo piso, departamento D, transmite LRT 371, 90.3 MHz. Radio Rivadavia San Luis. Emiliano Pascuarelli está en Radio Rivadavia San Luis. Departamento Publicitario de Radio Rivadavia San Luis, 266-4222-703. Buenos Aires, clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes. Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más, como los pasajes de San Telmo, andar a caballito por caballito, encontrarte con lo que imaginás y lo que ni te imaginás. Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar. Buenos Aires siempre te espera. Buenos Aires Ciudad. En Núcleo Cel le damos vida a tu celular. Todo para tu celu. Software, servicio técnico, liberaciones, accesorios. Trabajamos con una gran variedad de auriculares, accesorios de computación,
Estamos en redes sociales, Facebook Núcleo Cel, Instagram nucleocel.ok. Abierto de lunes a viernes de 9:30 a 14 horas y de 17:30 a 20 horas. Sábados de 10 a 14 horas. Núcleo Cel, Constitución.